Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto enorme poder saludarles a esta hora de la noche. Muy feliz de poderme conectar y poder tener este tiempo en la presencia del Señor. Tiempo de palabra viva. Tiempo donde queremos compartir con ustedes un momento muy especial tiempo en la presencia del Señor. Y verdaderamente nos gustaría en esta noche que todos los siervos y siervas del Señor pudiesen conectarse para tener un momento en la palabra, para meditar la palabra del Señor. Y bueno, estamos en una semana muy preciosa, ya estamos culminando esta semana e indudablemente muchos de nosotros la estamos terminando con bendición y otros pues después de un proceso difícil que atravesaron esta semana, lo están terminando o la están terminando un poquito tristes, atribulados, pero mañana será otro día. Mañana creemos que Dios tendrá el control como lo tuvo hoy y que mañana será un día precioso, un día donde puedes ver la gloria de Dios, un día donde podrás tener la oportunidad nuevamente de poder ver la gloria de Dios. Así que Dios les bendiga a ustedes en esta noche. Una enorme bendición para mí poderme conectar. Vamos a esperar que se conecten otras personas más de Latinoamérica, del mundo entero, de los Estados Unidos. En esta página tenemos más de 120,000 seguidores y más de 80,000 personas que le han puesto me gusta a la página. Así que bueno, vamos a esperar que se conecten algunos por ahí para poder tener en esta noche la meditación de la palabra del Señor. Quiero comenzar comentándoles que hace unos instantes, hace unos minutos yo pude postear en mi página. Algunos lo han visto, pues otros no. Y hace unos minutos yo puse una publicación en mi página y la publicación decía canibalismo cristiano. Déjeme leerle lo que puse hace unos instantes en mi página de Facebook, en la misma que ahora estoy transmitiendo. Puse lo siguiente: canibalismo cristiano. Los evangélicos están entre los número 1 en canibalismo cristiano, puse. Entre hermanos nos mordemos, nos envidiamos, nos condenamos y enjuiciamos cuando alguien no piensa o hace como nosotros esperamos. Ojo, dice, solo mi opinión. Dice, sería muy lindo que cada quien buscara a Dios en su propia casa, como lo hicieron Noé, Lot, Abraham y demás patriarcas, solos en sus casas con sus familias, lejos de tanta gente venenosa que disfrazada de piedad son el tropiezo de los que verdaderamente quieren ser salvos. La Biblia nos manda a congregarnos y debemos de obedecer. De lo contrario sería mejor lo antes mencionado. Punto. ¿Cuál es su opinión, querido lector? Esta fue la publicación que yo hice hace algunos minutos en mi página, acá la misma que usted está conectado en esta hora de la noche. Y bueno, hay muchos comentarios, hay muchos argumentos. Hay gente que dice, bueno, estoy de acuerdo. Hay gente que dice que no está de acuerdo. Y bueno, la mayoría de los que están aquí dijeron que hay que poner la mirada en Cristo. Y eso es una gran verdad. Otros pusieron que no estaban de acuerdo y la mayoría puso hay que poner la mirada en Cristo. Verdaderamente es cierto. Otros pusieron hay que mirar las cosas de arriba, hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Otros pusieron en estos tiempos es difícil encontrar una iglesia de sana doctrina. Bueno, la mayoría de personas estuvieron de acuerdo con la publicación, pero déjeme aclararle. Estamos viviendo un tiempo verdaderamente donde la iglesia está atravesando un momento de frialdad, un momento donde las personas asisten a la iglesia pero no cambian. Personas que escuchan la palabra del Señor y se emocionan al recibir la palabra, pero esta palabra no trae ningún arrepentimiento ni convicción a las personas que la están recibiendo. Y no es porque la palabra no sea efectiva, sino que la gente no quiere cambiar. Las iglesias y muchos cristianos se han vuelto fanáticos de grandes predicadores, se han vuelto fanáticos de las denominaciones, sí, que yo soy de la iglesia fulana de tal, o que mi pastor se llama fulano de tal, pero verdaderamente estas iglesias o estas congregaciones o los mensajes que estas personas escuchan el domingo no les ha ayudado a ser un mejor cristiano. Y verdaderamente tenemos una iglesia hoy en día, una iglesia indolente o indolente, una iglesia sin misericordia, una iglesia
que cuando cae un hermano la ataca o lo ataca, y verdaderamente tenemos una iglesia que no tiene misericordia al momento de traer un juicio contra alguien. Estamos viviendo un momento donde hay muchas personas que están en la iglesia, pero sirven para juzgar, para criticar y para lanzar juicios o maldiciones en contra de aquellas personas que no están llevando bien el evangelio de Jesucristo. Si nosotros como hijos de Dios nos convertimos en jueces de nuestro hermano, estamos igual que aquellas personas que están cometiendo pecado, incluso estando en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador y quien lo juzga? No hay ninguna diferencia, porque tanto el pecador como el que juzga tomando el lugar de Dios, ambos son pecadores. La palabra del Señor dice que cuando alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, vosotros, le está hablando a gente madura, le está hablando a estos cristianos que se creen que son mejores que otros. Dice, vosotros que sois espirituales, dice el apóstol, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿por qué yo le decía que tenemos una iglesia caníbal? Necesitamos verdaderamente tener más misericordia con la gente de nuestras congregaciones. Hay gente que llega a la congregación esperando que alguien le brinde un abrazo, esperando que alguien le dé al menos una sonrisa. Pero ¿qué pasa? En muchas de las congregaciones usted llega y lo primero que recibe es un escáner visual. Hay personas que llegan a la congregación vestida de diferente manera, y hay cristianos que en vez de restaurar con mansedumbre, lo primero que le queda viendo es el pantalón que lleva la persona, o los aretes, o la pintura, o la pintura en los ojos. Hay gente que llega a la iglesia verdaderamente esperando recibir una palabra de consuelo, una palabra de bendición, no una palabra de juicio. El bolo o el borracho sabe que está mal en su alcoholismo. La prostituta sabe que está mal en su vida de pecado. El homosexual sabe que está viviendo una vida conforme a lo que Dios no le agrada. Entonces lo que esta gente necesita no es que nosotros le repitamos lo que ya saben, sino que lo que esta gente necesita es que nosotros le restauremos con espíritu de mansedumbre, mostrándole el amor de Cristo y mostrándole verdaderamente el mismo amor con que Cristo a nosotros nos amó, nos perdonó, nos sacó de la vida de pecado y hoy nos tiene en un lugar de honra. Eso es lo que la palabra del Señor a mí me dice. Y muchas personas dicen aquí, hermano Byron, pero no hay que poner la mirada en las cosas de la tierra. Yo le voy a decir algo. Si yo llego a una congregación donde a mí no me tratan bien y donde no me siento querido como hermano, lo mejor que puedo hacer es buscar para dónde irme, porque nadie puede estar en un lugar donde se sienta incómodo. La iglesia debería de ser el lugar donde Dios tiene preparado un abrazo especial para el pecador. La iglesia o la congregación o el templo debería ser un lugar cálido, un lugar donde la gente se sienta bienvenida a pesar del pecado que tiene. Yo como predicador no le voy a quitar el pecado a nadie. Como predicador mi deber es predicar la palabra del Señor, y ya el Espíritu Santo que está en mí mediante la palabra del Señor va a convencer a la gente de pecado. Recuerde usted muy bien que Cristo cuando subió a los cielos dijo que el Espíritu Santo vendría, que Él nos iba a guiar a toda verdad y que convencería al mundo de pecado. En otras palabras, una de las virtudes del Espíritu Santo en la obra de la iglesia es convencer al pecador de su pecado. Tenemos que predicar la palabra, por supuesto. Tenemos que predicar santidad, salvación, el infierno, el rapto de la iglesia. Son doctrinas fundamentales que muchas congregaciones ya se les ha olvidado, pero obviamente como pentecostales y como hijos de Dios, nuestro centro tiene que ser hablar de las doctrinas de la salvación, del arrepentimiento, de la vida eterna, del infierno, del rapto de la iglesia. Pero tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Tenemos que, como cristianos, amarnos unos a otros. La palabra del Señor dice que Jesús nos dio un mandamiento, que nos amáramos unos a otros, y que toda la ley consiste en el amor. Jesucristo dijo que nos amemos unos a otros. Pero si los que estamos en la iglesia no nos amamos, ¿cómo vamos a amar al pecador que viene de un mundo malo? Si no amamos al hermanito que canta con nosotros en la misma iglesia,
Si no amamos al hermanito que se sienta a la par nuestro en la iglesia, ¿cómo vamos a amar a la prostituta que apenas está llegando? ¿Cómo vamos a amar al drogadicto, al alcohólico, al fornicario, al adúltero? Si no amamos al hermanito que canta con nosotros los mismos coros, ¿cómo vamos a amar a alguien que ni siquiera conocemos? La palabra del Señor es clara. Entonces hay muchas personas que me están diciendo acá, sí, pero hermano Byron, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, pero uno no puede poner la mirada en el cielo cuando está compartiendo la misma iglesia o congregación con alguien que solo llega a criticar, a verte de pies a cabeza o a juzgarte según lo que estés cometiendo. Así que nosotros como iglesia de Jesucristo deberíamos de aprender de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia apostólica. Como iglesia de Jesucristo de este tiempo, nosotros como cristianos y como practicantes, presumo yo, de la palabra del Señor, debemos de entender que la primera iglesia que Cristo fundó allá en Jerusalén creció y se fortaleció tanto porque tenían unidad. Yo no puedo comparar la iglesia primitiva con la iglesia de hoy. Yo no puedo comparar la iglesia apostólica y profética del primer siglo con la iglesia del siglo XXI, porque en el siglo XXI la iglesia, cada quien está por su lado. En el siglo XXI cada quien hace lo que le da la gana. La gente llega el domingo a la iglesia, si te conocen te saludan, si no te conocen les da igual, y cada domingo se juntan las personas en el templo, o es un desfile de moda, cada quien se viste a como quiere vestirse, y en vez de preocuparse por lo interno, que es la santidad, que son las virtudes del Espíritu, los frutos del Espíritu y el gozo del Señor, se preocupan por lo externo, que si combina mi camisa con mi pantalón, que si combina la blusa con la falda, que si combinan los tacones con el vestido, y es un evangelio superficial, un evangelio que no está salvando a la gente, porque en todo caso los que están haciendo lo posible por salvar a la gente son los predicadores, son los pastores, son la gente que se dedican a tiempo completo a un ministerio, pero la gente que asiste regularmente el domingo al culto son gente insensible, gente sin misericordia, gente que llega al culto, como te digo, si te conoce te saludan, y si no, pues igual, les da igual. Pero la iglesia del primer siglo no es ni comparada ni a la mitad con la iglesia del siglo XXI. La iglesia del primer siglo, ¿por qué se fortaleció? La iglesia del primer siglo, ¿por qué creció tanto? La iglesia del primer siglo, ¿por qué predicaba el apóstol Pedro y miles de personas se salvaban? ¿Por qué el apóstol Pablo iba a ciudades y había una revolución de personas? ¿Por qué el evangelio de Cristo tuvo tanto auge en el primer siglo de la era cristiana? Porque verdaderamente había unidad, y el modelo de la iglesia que debemos de seguir nosotros como cristianos del siglo XXI es el modelo de la iglesia del primer siglo. La palabra del Señor dice, y aquí voy a la Biblia, toda la publicación que hice anteriormente en mi página del el canibalismo cristiano tiene que ver con la iglesia del primer siglo. ¿Quién fue la iglesia del primer siglo? ¿Cómo fue la iglesia del primer siglo? ¿Cómo se manejó la doctrina en el primer siglo? ¿Y qué fue lo que hizo que esta iglesia creciera tanto? A tal punto que eran miles de personas los que aceptaban a Jesús y los que tenían un encuentro personal con Cristo. Esto está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, y en su versículo 41. Del 41 al 47 hay un sinnúmero de acontecimientos que marcaron el crecimiento de la primera iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los profetas, la iglesia de Mateo, la iglesia de Pedro, la iglesia de Lucas, la iglesia de Juan, la iglesia de los primeros apóstoles. Está registrada en el libro de Hechos, en su capítulo 2, en su verso 41. Escuche lo que dice, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, mis amados hermanos, que en esta primera parte que estamos leyendo de estos versículos, dice que 3,000 personas fueron añadidas. 3,000 personas en un ratito aceptaron a Jesús. 3,000 personas. Verso 42, y aquí viene el secreto del crecimiento de la iglesia primitiva. Dice así, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros. Ahí está, ese es el detalle. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, perseveraban en las palabras de Cristo. Y dice, y en la comunión, hermanos amados. Comunión no es darle un abrazo a alguien el domingo. Comunión es, ay, ¿cómo estás? No, eso no es comunión. Comunión significa que todos tenían una amistad. Aparte de ser hijos de Dios, eran amigos y tenían una amistad, un calor de hermanos, por los cuales ellos crecieron a tal punto de que tu problema era el mío y mi problema era el tuyo. En otras palabras, ellos estaban en constante fraternidad. Verso 42, sigue diciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hay algo que hoy tiene la iglesia es que le vale la necesidad que muchas personas tengan. Hay iglesias que tienen el ministerio social. El ministerio social se encarga de recibir víveres, de recibir alimentos no perecederos para poder solventar alguna necesidad de los hermanos de la congregación. Pero eso lo hace un ministerio social especialmente encargado de ello. Pero ¿qué tal? ¿Qué hay del resto de la congregación? Nadie se preocupa por las necesidades ajenas. Estamos viviendo, mis amados hermanos, un tiempo donde la iglesia se ha vuelto sin misericordia, donde la iglesia no le importa que tú no tengas zapatos, no importa, yo tengo 3 pares y si te miro descalzo, pues no me importa que andes descalzo. Yo te miro que todos los domingos llegas con la misma camisita rota de siempre y yo tengo 15 camisas en mi armario, en mi closet, en mi ropero y no te doy ni una camisa porque no me importa cómo estás vestido. Esa es la actitud de la iglesia de hoy en día. Hay gente que prefiere orar por la necesidad que solventar la necesidad. Yo siempre he enseñado esto, que hay gente que viene conmigo y me dice, hermano Byron, fíjese que necesito que ore porque necesito 100 quetzales para comprar un medicamento de una mi hija. Y muchas personas dicen, bueno, voy a orar para que Dios provea. Aún teniendo en la billetera o en la cartera dinero, hay gente que dice, muy bien, vamos a estar orando para que Dios provea. Pero si tú tienes, ¿por qué no provees tú? Eso era lo que tenía la iglesia primitiva, que tu problema era el mío. Yo prefiero regalarle 100 quetzales a un necesitado que orar para que Dios le dé. Porque si Dios a mí me ha bendecido, yo estoy para bendecir. No solamente estoy para ser bendecido, estoy para ser de bendición también. Y lo que tiene la iglesia en este tiempo es que si tú no comes, y hablando de iglesia me estoy refiriendo a toda la congregación, no al ministerio social que tiene su obra social fuera de la iglesia. No, me estoy refiriendo a tu persona como miembro de una iglesia. Me estoy refiriendo a eso. Hay muchas congregaciones que se dicen hermanos solamente en el culto, pero ya saliendo del día domingo, no me importa lo que te pase a ti. Si tenés a un familiar enfermo, tu clavo. Si no tienes para comer mañana, tu problema. Si no tienes ropa para vestir, tu clavo. Si no tienes zapato, tu problema, no el mío. Esa es la mentalidad de la iglesia moderna del siglo XXI, que no hay ese seguimiento espiritual, que no hay esa fraternidad, que tu problema sea el mío, que tu llanto sea mi llanto, que tu prueba sea la mía y que tu necesidad sea mi necesidad. De nada a mí me sirve orar para que Dios bendiga a alguien con recursos económicos cuando yo puedo solventar la necesidad. Eso era lo que tenía esta gente. Dice Hechos, estamos en Hechos capítulo 2, el modelo de una verdadera iglesia. El modelo de una verdadera iglesia. Hechos capítulo 2, versos 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia viva es una iglesia que hay milagro. Una iglesia viva es una iglesia que recibe sanidad mediante la palabra, mediante la alabanza. Hay gente que ha dicho, bueno, yo estaba cantando y mientras estaba adorando al Señor, sentí que se fue esa enfermedad que traía. Eso es verdaderamente el poder del evangelio, tener alabanzas que no solamente entretengan el oído del fanático, sino que bendigan el corazón y el alma de quienes llegan enfermos al templo esperando un milagro. Hoy tenemos bastantes ministerios de alabanza, pero son poquitos los que verdaderamente traen sanidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Son pocos los ministerios que verdaderamente atraen la presencia de Dios, y esta presencia es la que sana a la iglesia.
Verso 44, escuche lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, todos los que habían puesto su fe en Jesús tenían en común todas las cosas. Es lo que yo le estoy diciendo, que hay gente que acapara y tiene mucha ropa sin ponerse, y miran que en la iglesia donde ellos asisten hay gente que no tiene ropa. Prefieren muchas personas que se pudra la ropa en el closet, pero no llevan una camisa para regalarle al que no tiene. De eso estoy hablando, de que tenemos un evangelio teológico y teórico, pero no tenemos un evangelio bíblico y práctico. No tenemos un evangelio práctico, tenemos un evangelio teológico, tenemos la cabeza llena de buenos conocimientos bíblicos, mismos que no ponemos en práctica estando fuera de las cuatro paredes del templo. Lo que tenía la iglesia primitiva es que era una iglesia que si yo tenía dos camisas y tú solo tienes una rota, yo de la buena que tengo te doy una y quedamos con una buena los dos, ¿sí? Pero hoy en día, mis amados hermanos, no se ve el amor al prójimo. Hoy en día verdaderamente no se ve ese carisma, esa fraternidad, ese amor entre hermanos. Porque como dice la Escritura, si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? No podemos decir te amo, Señor, si no amamos al hermano y dejamos que el hermano pase penas y necesidades, cuando nosotros mismos, por la abundancia que Dios nos ha dado, podemos solventar y restituir para esa necesidad. Escuche lo que sigue diciendo la palabra del Señor, verso 45, y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aleluya. Dice que vendían sus bienes. En otras palabras, no tengo yo nada, pero lo que tengo te lo puedo dar y voy a vender tal cosa para ayudarte. Eso tenía la iglesia primitiva, que era una iglesia unida, que si ellos tenían algún enfermo ahí, alguien tenía que sacar de su bolsa para bendecir a ese enfermo. Que si tenían una viuda, alguien tenía que sacar de su bolsa y bendecir a una viuda. En otras palabras, no era gente que acaparaba lo económico, era gente despojada, era gente que lo que tenía era para gastar en la necesidad de los hermanos. Mire cómo dice el verso 46. Estamos en Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hay gente que no se puede sentar contigo porque es de la alta. Escuche bien esto. Yo conozco gente preparada que no comparten un asado con alguien. Yo conozco gente preparada que cuando llegan a la iglesia saludan a unos cuantos y a los más pobres no, los ven así como que, o sea, no te saludo, solo hola. ¿Sí me entiende? Hay gente que la preparación que tiene les sirve como una barrera para verse igual que su hermano. ¿Sabe que en el cementerio hay abogados? En el cementerio hay gente de dinero, pero igual están enterrados a la par de quizás de alguien que nadie conocía y que era pobre. Así que en la única cosa que todos somos iguales es en el cementerio. Por supuesto, hay quienes son millonarios y pagan un lugar especial hasta en el cementerio. Hay clases a veces que hay gente que está en mausoleos con mármol y toda la cosa, pero igual no deja de podrirse como los pobres, ¿verdad? Así que en esta vida no deberíamos de tener ese tipo de situaciones, más en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor deberíamos de ser personas accesibles, personas que amemos al que no tiene y amemos al que sí tiene, porque para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay nadie que tenga más ni menos que otro, porque al fin y al cabo el dinero es tan corriente que hoy lo tenemos y mañana no. El dinero es tan pasajero como es la salud. Hoy nos acostamos bien en la camita y nos acostamos con salud. Mañana temprano amanecemos con gripe. De esa misma manera es el dinero. Hoy está y mañana no lo tenemos. Es tan pasajero, es tan que se va y se viene, es tan temporal el dinero, que así es el estatus económico y así somos en esta vida. Entonces, eso es lo que tenía la iglesia primitiva, que dice verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que si yo tenía un pan y tú no tenías, yo partía mi pan y te daba, pero estábamos contentos ambos. Y hay gente que tiene mucho en su casa
Y hay gente de la misma iglesia que no tiene nada en su casa. Y eso es lo que como cristianos debería de marcar nuestra vida, hermanos. No ser de aquellas personas que acaparan, sino ser verdaderamente hermanos. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo en su palabra. Verso 47. Estamos en Hechos capítulo 2, versos 47. El modelo de lo que debería ser una verdadera iglesia. Una iglesia llena de misericordia y de compasión. Escuche cómo dice la palabra del Señor. Ese es el último versículo del capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche el secreto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Hay gente que se preocupa y dice, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una fogata, vamos a hacer una noche social. y las personas piensan que con hacer este tipo de evento las almas se salvan. Pero según el secreto de la palabra del Señor, dice que yo no añado gente a la iglesia. Como predicador, yo no añado gente a la iglesia. Ni el pastor añade gente a su iglesia, ni los líderes. Los que añaden gente a la iglesia es el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, y cada día el Señor añadía. ¿Cuándo? Cada día. ¿Cuántas almas se salvan en tu iglesia cada día? No lo sé. Pero si la gente no se convierte en su iglesia, el problema no es el pastor. El problema es la iglesia. ¿Cómo está viviendo la iglesia? Usted cuando llega un pecador a su iglesia, ¿lo mira como animalito raro así? ¿O lo reciben con cariño? Verdaderamente alguien dijo en Facebook que la iglesia es un hospital para enfermos. Y verdaderamente todos los que llegamos a una iglesia, un día íbamos enfermos de pecado, un día íbamos enfermos con problemas morales y espirituales, pero encontramos la sanidad y ahora somos hijos de Dios, disfrutamos la paz del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo. Del mismo modo tenemos que hacer con la gente que visita nuestras congregaciones buscando una palabra de bendición, de ánimo, de restauración. Pero si nosotros como cristianos no podemos recibir a la gente que va del mundo golpeada por las malas decisiones y por el pecado, entonces ¿quiénes son los que van a salvar las almas? ¿Quiénes son los que van a recibir esta gran cosecha de almas que Dios está esperando que su iglesia levante? Entonces, si no somos la iglesia que restauramos con espíritu de mansedumbre, viene la publicación que dije en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en el tiempo de Abraham. No había un templo. No había un templo en el tiempo de Lot, de Abraham, de Noé. Dice la palabra del Señor que incluso Job dice que se reunía con su familia a adorar al Señor. Y Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre íntegro. No hay nadie como él en toda la tierra. Pero Job no iba a ninguna iglesia. Job tenía comunión con Dios en su casa. Ahora en el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Hermanos amados, si no existiera el mandamiento que tenemos que congregarnos, se nos haría más fácil buscar a Dios en nuestra casa. Porque hay gente que me dice, mire hermano, es que en la iglesia me critican, en la iglesia me juzgan, en la iglesia hacen esto, que la iglesia, que el pastor aquí, que los líderes allá, que la hermanita fulana, que el hermano fulano. Sería mejor buscar a Dios en tu casa, a como lo hacía Job con sus hijos, a como lo hacía Noé con su familia, a como lo hacía Abraham con su esposa, en una carpa. Ahí estaba la presencia de Dios, en una tienda. Pero ¿quién estaba nada más? Abraham y su esposa Sara. Ya. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a estar en la congregación, incluso en medio de gente cizañosa, iglesia. Pero no seamos nosotros de la cizaña, seamos el trigo que Dios va a venir a traer. No seamos la cizaña. Ya sabemos que en la iglesia hay mucha gente mala, mucha gente peladora, como decimos en Guatemala, criticadora, calumniadora, mentirosa, morbosa. Y en las iglesias hay de todo lo que usted se pueda imaginar. Hay cabros y hay ovejas, hay trigo y hay cizaña.
Y tenemos que vivir en medio de ese trigo y de esa cizaña. En medio de esa cizaña tenemos que crecer como cristianos. Si no existiera en la palabra que tenemos que ir a la iglesia y congregarnos, créame que sería más fácil para nosotros la salvación estando en nuestra casa, viviendo en el temor del Señor, leyendo las Escrituras y teniendo comunión como familia y buscando el rostro de Dios todos los días. Pero lamentablemente, escuche esto, lamentablemente tenemos que crecer como hijos de Dios en medio de la cizaña. Tenemos que crecer como hijos de Dios en medio de los cabros. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. Y como mucha gente me lo dejó en la publicación, no pongas tu mirada en los líderes, ni en el pastor, ni en la gente que está ahí en tu iglesia que no saben amar al prójimo como deberían de hacerlo. No, pon tu mirada en Cristo Jesús. Y si el Señor nos ha dejado que tenemos que congregarnos, pues hagámoslo. Hagámoslo con gratitud en el corazón, siempre y cuando poniendo la mirada en Cristo Jesús, sabiendo que de Él vendrá la recompensa. Así que, bueno, en esta noche ha sido mi corta reflexión de la palabra de Dios, esperando que usted la pueda compartir con sus amigos, esperando que usted pueda compartir esa palabra y que al igual que usted ha sido bendecido, mucha gente en su perfil sea bendecido con esta palabra que ocasionalmente la traemos. Así que Dios les bendiga en esta noche. Ya estamos casi a punto de las 12 de la noche. Mañana es día domingo y bueno, algunos van a la iglesia, otros pues no. Pero sobre todas las cosas no descuide la oración, que lo más importante en la vida del cristiano es cómo te estás alimentando. Y el alimento espiritual del alma es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra del Señor y una vida en santidad. Así que te bendecimos en el nombre de Cristo. Te deseamos lo mejor del mundo en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas pon tu mirada en Cristo. Tú dices, es que hermano, es que en mi iglesia y que en mi iglesia y aquí, allá. Entonces el Señor no nos da permiso de que busquemos a Dios en nuestra casa. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ya que hay templos y hay denominaciones hoy en día, pues asiste a una denominación donde se predique la palabra del Señor, donde se predique santidad, donde se predique perdón de pecados, vida eterna, el infierno, el rapto de la iglesia. Asiste a una iglesia donde verdaderamente te prediquen el evangelio bíblico, el evangelio que está escrito en la palabra del Señor. Y por favor, no dejes de tener comunión con Jesús. Y si en tu congregación no te predican el evangelio de Jesús a como tiene que ser, búscate otra iglesia donde prediquen un evangelio sano, un evangelio doctrinal, un evangelio apegado a las Escrituras y apegado a la revelación del Espíritu Santo que Dios nos ha dado mediante las Sagradas Escrituras. Así que donde quiera que Dios te encuentre esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te dé un hermoso domingo el día de mañana y desde ya una feliz semana. Que la paz de Cristo contigo y con tu familia. Byron Kruga te saluda. Comparte una vez más este mensaje con la gente que está en tu perfil para que otros también sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Que tengas buena noche. Amén.